¿Quién eres cuando pierdes todo lo que te identifica? Tu país, tu familia, la persona que más amas, esa versión de ti que sentía que sabía quién era. Hay pérdidas, amiga, que no solo rompen el corazón, también rompen la identidad. Y a veces el duelo empieza muchísimo antes de que alguien muera. Mi invitada de hoy emigró a los Estados Unidos, dejó de reconocerse en el proceso, perdió a su mamá y vamos a averiguar juntas si lo que vivió fue depresión o tristeza profunda del duelo. Vamos también a preguntarle si fueron sus pérdidas las que la llevaron a convertir ese dolor en un propósito, porque hoy ella es nada más y nada menos que coach de familias con adolescentes y como coach sabe algo que pocas personas nombran, que muchos conflictos familiares no nacen por falta de amor, sino por vínculos desconectados y emociones que nunca se dijeron. Hoy hablamos de lo que significa tocar fondo para volver a ser. Yo soy Liz Ríos y como tú sabes, esto es Reconstruidas. Quédate. Neyesca, buenas tardes. Hola Liz, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá nuevamente. Tú sabes que tú eres una invitada asidua de este programa porque tienes un conocimiento valiosísimo para nuestra audiencia. Aunque hablamos de pérdida, lo que tú haces de verdad que está muy, muy conectado con la audiencia que se conecta en este podcast, en este canal. Entonces, Neyesca, quiero entrar directo y preguntarte. Antes de emigrar, hubo una pérdida gigante. Perdiste a tu mamá y con ella supongo que se fueron muchas cosas. ¿Qué se murió de ti, de Neyesca, con la muerte de tu mamá? Bueno, con la muerte de mi mamá se fueron las ganas hasta de comer, de vivir y se fue esa mano protectora que siempre estaba para nosotros. Eso es un poco triste, ¿no? ¿Y cómo viviste tú ese duelo, Neyesca? ¿En quién te apoyaste? ¿En qué buscaste? ¿En quién buscaste ese apoyo, ese resguardo? Porque mucha gente vive su duelo sola, otra gente se encierra y muchos otros pues necesitan estar con alguien. ¿Cómo fue tu proceso de duelo? ¿Cómo lo viviste? Bueno, primero que nada, Liz, yo tuve que vivir el proceso de duelo primero con mi mamá viva, porque yo era la persona que sabía que ella ya no tenía esperanzas, ¿no? Entonces fue un proceso donde yo estaba consciente y estaba en esa posición porque mi hermana estaba en otro país, mi papá estaba en otro país, mi hermano estaba ahí con nosotros, pero no estaba tan al tanto, pues, de saber la situación. Y entonces yo ya sabía y yo estaba ya viviendo el duelo antes de que mi mamá falleciera. Mi mayor refugio en ese momento fue mi esposo, fue la persona que me apoyó. Estaba también mi círculo familiar, directamente no sé si entre la situación del dolor que yo tenía, sentía que ellos no me podían ayudar ni me entendían. Entonces, esa persona, ese pilar fundamental para mí, para mi mamá también, fue mi esposo. Y cuéntame un poquito cómo es eso que hiciste el duelo antes de que ella se muriera. ¿Cómo se hace un duelo antes de que la persona muera? Oye, Liz, es bastante rudo, ¿sí? Porque de repente a lo mejor con algo repentino, tú no sabes, pero cuando sabes lo que va a pasar y que solamente un milagro puede salvarla, entonces llegó un momento en que yo veía a mi mamá sufrir tanto, del dolor, y por un momento fui muy egoísta de retenerla, pero ese duelo que yo viví, el sentirme angustiada, el sentirme con esa presión en el pecho y sobre todo poner una cara de fuerza delante de ella y hacerle pensar de que todo estaba fluyendo bien, de que todo iba a mejorar y yo ya sabía toda la realidad. Y eso a mí me tenía muy devastada. Yo en ese tiempo fumaba cigarrillos y normalmente me fumaba 10 cigarrillos, llegué a fumarme 30 cigarrillos en un día. Me ocupaba de muchas cosas, pero no me ocupaba de mí. O sea, me ocupaba de mi mamá y de las situaciones del hogar, pero no me ocupé en ningún momento de mí, sino que más bien empecé a comer peor, fumar mucho, a llorar mucho en silencio y luego lavarme mi carita y enfrentar a mi mamá con una sonrisa. ¿Y cuál es la razón, en tu opinión, que los seres humanos nos vemos en la necesidad
de ocultarle una verdad tan importante para la persona que está en una enfermedad terminal? ¿No crees que es un poco contraproducente ocultar una verdad como esa porque le pudiéramos estar negando a la persona la oportunidad de, no sé, de hacer o decir cosas que va a tener el tiempo para hacerlo porque le están asegurando, mira, todo está bien, tú vas a salir de esta, no, tú te vas a levantar? ¿Qué será lo que no nos obliga, pero qué será lo que nos lleva a los seres humanos a ocultar esa verdad? ¿Y qué te llevó a ti a ocultar una verdad como esa a tu mamá? Mira, sin duda, no verla tan mal. Mi mamá al enterarse que tenía esa enfermedad terminal y fue algo que ocurrió en cuestiones de meses. Empezó el malestar en febrero. Nos dimos cuenta de que era un cáncer en junio y murió en diciembre. O sea, fue menos de un año lo que duró la batalla contra el cáncer con mi mamá. Y mi mamá, obviamente, mi mamá era una mujer súper activa, súper enérgica. Mi mamá iba al gimnasio, mi mamá tenía 2 trabajos, mi mamá le gustaba bailar, le gustaba estar para sus amigas, compartía los viernes. O sea, era una mujer muy activa y nada más enterarse de que tenía eso, para ella fue un proceso donde se deprimió muchísimo. Y yo en ese momento no tenía tanto conocimiento, pero descubrí de que el sistema inmunológico de ella también podría ayudarse a través de el humor que ella tenía. Entonces, imagínate, si ella tenía esa depresión y yo le quería dar esa mala noticia, o sea, yo no iba a lograr nunca que su sistema inmunológico la defendiera. Entonces, en realidad, esa era la parte que yo decía, mamá, tienes que sentirte, esa parte cuando le decían a la gente, tienen que ser felices, tienen que estar. Y es verdad, cuando hice mi estudio a través de la neurociencia, mira, lo descubrí completamente y dije: "Ah, si mi mamá hubiese subido el ánimo, quizás ese sistema inmunológico se hubiese fortalecido". Pero en realidad esa fue la razón por la cual ya yo no quería decirle toda la verdad y siempre no le decía que todo iba a pasar, pero le decía: mamá, estás saliendo de esto, vas avanzando, pero nunca le dije la verdad que me dijeron los médicos en ese momento. ¿Y cómo estuvieron los lazos de ustedes previo a la enfermedad, durante la enfermedad y en sus últimos momentos? ¿Cómo eran esos lazos, ese bonding que tienen madre e hija generalmente? Ah, bueno, esa relación, bueno, desde que mi mamá siempre me apoyó muchísimo y como yo vivía con mi mamá, eh, bueno, fue lo mejor. Además que, bueno, su primera nieta fue mi hija y yo materné con mi mamá. Relación juntas fue lo mejor. O sea, ella era de mucho gran apoyo para mí porque estaba para ayudarme, aunque a veces me decía: "Ay, yo no me acuerdo". Y yo: mamá, acuérdate. Pero esa relación que tuvimos nosotros siempre fue muy estrecha, de confianza, porque la verdad que era la persona con la que yo me comunicaba, a la que yo le escuchaba un consejo y siempre estaba ahí para mí. A pesar de que, bueno, a lo mejor quizás en la adolescencia o en otros sentí que había distanciamiento, pero ya humanicé a mi mamá. Mi mamá estaba pasando por otra etapa y entonces en ese momento fue muy bonito. Durante la enfermedad, bueno, por supuesto estuve muy, muy unida a mi mamá. Puedo decir de que estuvimos al 100% con mi mamá. Después de cuando ya ella estaba en ese momento en que ya estaba en el hospital, yo sabía que ya lo que me dijo la doctora, así como le diste calidad de vida durante la enfermedad, darle una buena calidad de muerte. Estuve allí con ¿Cómo se da? ella, ¿Cómo? Eso me llama poderosamente la atención. ¿Cómo se da una calidad de muerte? sin dolor, sin dolor. Yo autoricé para que le pusieran un medicamento donde no tuviera dolor y poco a poco, cuando ella se fue, sin dolor, que fue la calidad, porque esos dolores de un cáncer terminal son muy, muy fuertes. Ya ni siquiera la morfina estaba haciendo efecto como tal. Entonces, los doctores me dijeron que le diera calidad de muerte y que ella no sufriera al momento de irse. Y de verdad mi mamá estuvo sus últimos días acostada, tranquila, sin dolor. ¿Cómo superaste? No superaste, porque el duelo entendemos que no se supera, pero ¿cómo lo transitaste? ¿Qué rituales hiciste? ¿Qué recuerdas que alguien te haya dicho que haya sido hiriente? Porque sabes que la gente suele ser sumamente indiscreta.
y entonces tienes a un familiar muriendo de cáncer y yo entiendo pues que es egoísta uno quererlo tener ahí en una cama solo porque uno lo quiere tener vivo. Y como tú decías, pues vamos a darle esa calidad de muerte que todavía no logro encuadrarla en mi mente, ¿no? Esa calidad de muerte. Pero hubo alguna persona que te dijera algo que más que ayudarte te doliera, como bueno, ahora está descansando, bueno, pero está mejor en otro lugar, cosas como esas. Creo que hice caso omiso a todos esos comentarios, pero sí recordé una persona que me sentó y me dijo, ¿sabes en el problema en el que estás metida? Y yo le dije, ¿cuál problema? O sea, tienes que decidir ya si la vas a cremar, si la vas a enterrar, porque no buscas todos los papeles de una vez. Y yo quedé como que, gracias a Dios, mi esposo vio que en ese momento yo no manejaba muy bien mis emociones y mi esposo me dijo, vente. Y yo, sí, es mejor que me vaya. Pero ese tipo de cosas. Del resto de las personas, sí, ahorita me río, ¿no? Pero del resto de las Sí, personas yo sentí mucho apoyo, sobre todo de mi familia, de mis compañeros de trabajo, que en ese momento se portaron súper bien conmigo. Esas amistades de mi mamá, también hubo muchas personas que se acercaron y me tendieron la mano para que yo enfrentara lo que yo estaba enfrentando, ya que sabían la relación que yo tenía con mi mamá y que mi mamá era una persona así como yo, que le gusta ayudar mucho a la gente, entonces mi mamá tenía esa, sí tuve mucho apoyo, creo que fueron más los comentarios de aliento, esos abrazos que recibí de la gente, esa llamada de tranquila, lo que necesites, aquí estamos, que esos qué comentarios bueno. imprudentes de la gente, gracias a Dios. Qué bueno. Y fíjate que te tocó lidiar incluso no solamente con el dolor tan grande que estabas sintiendo y todos los días previos, visitas al hospital, verla irse poco a poco, sino que te tocó además hacer las diligencias de entierro y todo el funeral a ti. Eso te tocó hacerlo a ti. Bueno, no lo hice yo, lo hizo mi esposo. Pero él se encargó de todo, obviamente no me preguntaba y él se encargó de hacer ese papeleo. E incluso nosotros mandamos a mi mamá a cremar y él me dijo, yo quería ir con él y él no sé qué me dijo y me dijo, ya yo vengo, yo voy a firmar un papel y me llegó con la cajita. O sea, fue la última persona que estuvo, sí, en ese proceso fue él. Me dijo, no, me dijo, menos mal que no viniste, esto iba a ser súper duro para ti. Y de verdad que no, o sea, en cuanto a lo de los papeles y todo eso, eso sí se encargó mi esposo porque después que mi mamá falleció, yo quedé como un poquito desconectada. Claro. ¿Y sientes que fue una tristeza profunda la que sentiste o sientes que en algún momento sí desarrollaste una depresión? Sí, sin duda tuve muchísima depresión. Eh, Los primeros días, sea, como, sabes que uno está en los novenarios, por eso somos católicos, los novenarios y arreglar ciertas cositas, pero llegó el momento de recoger sus cosas, de empezar a decir, bueno, vamos a darle esto a su hermana o vamos a darle esto a tal persona. En ese momento estábamos en pandemia y subió otra vez los niveles de COVID y nos volvieron a encerrar otra vez y eso fue para mí el acabose porque De yo basta. solamente estaba en la casa, no tenía, o sea, estaba trabajando, pero no me habían enviado trabajo, o sea, no tenía con qué distraerme, ¿no? Y entonces allí fue donde empezó y ahorita me doy cuenta que sí tenía una depresión profunda, no me quería bañar, no quería comer, no quería atender a mi hija, sí, eso todo como por inercia, lo único que hacía era llorar y llorar y llorar y escuchar la música que le gustaba y ver sus fotos y hablar de ella y ver lo que veía con ella y acostarme en su cama. Llegué hasta a ponerme su ropa para sentirla conmigo. Y entonces sí entré en un gran estado de depresión. Ya. Y para pasar a la otra pérdida que tuviste, ¿cómo estás actualmente honrando ese duelo? ¿Cómo vives tú ese duelo hoy, después de ya cuántos, 3 años, 5 años de su partida? 5 años de su 5 años. ¿Cómo Bueno, estás honrando tú ese duelo? uno siendo feliz, como era ella, eh, entregando el amor inmenso a mi familia.
y recordando muchas cosas bonitas de mi mamá. También la honro desde que estoy conociendo más su historia, la estoy comprendiendo, la estoy humanizando, ¿verdad? Estoy entendiendo de que mi mamá hizo lo mejor que pudo con nosotros, fue la persona que más nos amó en este mundo y la honro desde allí, desde estar con mi papá, con mis hermanos. Hay tantas maneras en que yo la honro, escuchando su música, comprándole flores, ayudando a las personas como a ella también le gustaba. También esa fue una, como la herencia más grande que me dejó, pues, ese don de escuchar a los demás. Me alegra muchísimo. Fíjate, no había pasado mucho tiempo de la pérdida de tu mamá y te tocó enfrentar nada más y nada menos que la pérdida que aproximadamente 8 millones de venezolanos hemos enfrentado, que es dejar nuestra Venezuela querida. ¿Cómo fue eso para Neyesca? ¿Quién es esa Neyesca que dejó Venezuela y cómo era la Neyesca que puso un pie en los Estados Unidos? La Neyesca que salió de Venezuela era una Neyesca que no le tenía miedo a nada, que podía con todo, que cualquier reto que se enfrentaba, ella lo asumía sin ningún tipo de miedo. Y cuando pisé los Estados Unidos, me volví la mujer más temerosa del mundo, tenía miedo de todo. O sea, empecé a enfrentarme con esas cosas a las que empecé a tenerle miedo y fue duro para mí, además de que, bueno, yo soy docente y cuando me di cuenta que estaba aquí y ya no estaba enseñando, que ya no le estaba enseñando nada a nadie, y eso para mí fue como un shock muy grande, ¿no? Y empecé a sentir que había perdido mi identidad y sobre todo que había perdido ese liderazgo que yo tenía en Venezuela, porque no tanto de que, bueno, era la líder de, como dice uno, la líder de los hermanos, pero también era una líder en mi trabajo. Bueno, por supuesto, estaba siempre con adolescentes, con los estudiantes, y los iba encaminando muchas veces. Sí, yo podía enseñar química y biología. A veces sentía que era más la ayuda personal que yo le daba a mis estudiantes que lo que les enseñaba con mi materia, pues. Entonces, el sentir que perdí el liderazgo para mí también fue fatal. Y entonces la Neyesca que llega a Estados Unidos, me imagino que tocó fondo con todas esas emociones revueltas y todo eso que dejó atrás y todo eso que perdió y todo eso que hacían parte de tu historia. ¿En qué momento te diste cuenta? Yo no puedo seguir así. Yo necesito hacer un cambio y necesito hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. ¿Sucedió eso? ¿Cómo sucedió? Sí, me empecé a sentir muy mal, muy mal. Puedo llegar a decir que volví a entrar en un estado de depresión, pero de manera distinta, ¿no? Andaba en piloto automático, me paraba por parar, odiaba mi trabajo. Llegaba al trabajo súper amargada pensando de que ya se hicieran las 2 de la tarde, o creo que ese tiempo trabajaba hasta las 4 de la tarde para venirme a mi casa porque ya no aguantaba. Llegué aquí y todo era, bueno, voy a cocinar por cocinar, voy a arreglar por arreglar. Y entonces alguien me empezó a hacer como preguntas, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo no supe qué responder. Yo no supe qué responder. Y yo pensé por un momento que bueno, que me iba a quedar toda la vida como estaba y que bueno, eso era lo que le tocaba a uno el emigrante, al latino aquí. Más porque no domino el idioma del inglés. Y entonces, para mí, según lo que me pintaban, era como, así era que yo debía estar. Pero algo me decía dentro de mí, cuando me di cuenta que yo no supe qué responder, ahí yo dije, no, algo está pasando. Y empecé a escuchar, a cambiar como algo. Y bueno, un día, en mi momento de solo ver el celular, me llega algo de una psicóloga, este, y empiezo a verla y yo digo, ella está hablando conmigo. Ese mensaje es para mí. Y ese fue lo que me hizo el clic para yo empezar. No tenía dinero para pagar mentorías, terapias, nada de eso. Y igual dije, no, tengo que hacerlo. Me enfrenté a eso, hice mis entrenamientos con esa psicóloga, expandió mi mente y fue lo que me dijo, no, yo no puedo seguir así, yo puedo cambiar, yo puedo mejorar, yo puedo estar como se debe estar en este país lleno de oportunidades. Este es el país de las oportunidades, yo tengo que salir a buscar esas oportunidades y empecé a
a conocerme, a ver qué era lo que me pasaba, qué me gustaba, qué no me gustaba. Y poco a poco fui haciendo ese trabajo de crecimiento personal y eso ayudó muchísimo a la mujer que soy yo hoy. Me alegro muchísimo. Y Neye, ¿en alguna oportunidad sentiste culpa por necesitar ayuda y por buscar ayuda cuando tú solías ser esa que brindaba la ayuda? Sí. Bueno, no tanto culpa, sentía vergüenza. Yo decía, pero ¿por qué si yo soy la persona que ayuda y por qué yo tengo que buscar ayuda? Y también fue un clip que tuve en mi vida. Y yo llegué a un momento a decir, pero ¿por qué yo estoy para todo el mundo? Y en el momento en que yo me sentía, lo que hacía era llorar, hacer las cosas por inercia, ir a lugares sin querer ir, contaminar mi mente. Y yo dije, pero ¿por qué nadie está para mí? Y ahí fue donde me di cuenta de que tenía que buscar esa ayuda, porque yo, así como yo ayudaba a otras, también yo necesitaba esa ayuda para mí. Y no fue culpa lo que sentiste, pero entonces lo que tú estás describiendo, ¿crees que sea un choque entre el ego, que de por sí los seres humanos en general tenemos esa lucha constante contra el ego, porque una vez que nos formamos en cierta área o somos buenos en tal cosa, después como que enfrentar algo que en nuestros patrones mentales está por debajo de lo que queremos o sabemos hacer, ¿por qué yo tengo que hacer eso? ¿Te enfrentaste a tu propio ego o no? El ego no tuvo nada que ver con esos sentimientos que enfrentaste. Creo que sí, porque nosotros siempre pensamos que sabemos todo, ¿no? En este caso, obviamente, yo ayudaba desde donde yo podía, pero me di cuenta al principio cuando yo dije, pero ¿por qué? Yo dije que si yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo orientar a la gente, yo sé escuchar a la gente y resulta que yo no me estaba escuchando a mí misma, que era lo más Que es importante. vital, es vital, Exactamente. vital. O sea, yo no me estaba escuchando a mí misma. Y entonces ahí yo dije, bueno, y ahí fue donde me di, como quien dice por ahí, tomé conciencia de que uno necesita una guía. Cuando tú necesitas una guía, debes buscarla. Y primero lo hice para mí y por mí, para yo sentirme bien. Yo lo que estaba buscando era sentirme bien. Entonces creo que en ese momento el ego no me dio tan duro. Sí había ese amor, esos pensamientos por ahí, pero yo estaba enfocada en poder responder esa pregunta que en mí quedó en blanco de que, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? O sea, para mí eso fue un choque muy grande. Ya ni de verdad, ni me acuerdo que me preguntó, pero eso quedó muy grabado en mí. Bueno, amiga, tú dices que no fue el ego, yo me alegro por ti. Yo sí he luchado muchísimo contra ese ego. De hecho, a los sitios que me ha tocado emigrar, he hecho todo lo posible por no tener que hacer algo que no vaya con lo que me gusta hacer y con lo que sé hacer. Y la vida se ha encargado de darme hasta con los pies. Mira, Neye, antes de seguir con los vínculos y para que nos compartas un poco sobre cómo trabajar esos vínculos con los adolescentes, déjame invitar a mi audiencia a recordarles que tengo 3 recursos gratuitos en mi página web que he diseñado con mucho cariño para acompañarte en tu proceso de duelo. El primero es la guía Mi Cuerpo en Duelo, porque sabemos que el duelo no solamente es emocional, es también físico, y pues se aloja en el cuerpo y hay que aprender a escucharlo. El segundo es un devocional de 21 días para esos momentos cuando la oscuridad te ciega e incluso te lleva a preguntarte dónde está Dios en medio de todo esto que estoy viviendo. Y también para esas personas que sienten que tienen asuntos pendientes con alguien que ya se fue y que quisieran decirle algo, también tengo la carta de eso que se quedó sin decir, para que ahí puedas escribirle y puedas descargar todos estos recursos gratuitos para que te ayuden. Son un aliciente y si necesitas ayuda como coach, puedes contactarme a través de mi WhatsApp y conversamos sin juzgarte, sin apurarte y sin pedirte que superes tu duelo, porque ya sabemos que el duelo no se supera. Los enlaces están en la descripción de este episodio y también puedes verlos en mi página web www.riosevolution.com y ahí pues los descargas completamente gratis. Si encuentras algún problema, solamente escríbeme por el WhatsApp y te los envío directamente a tu correo. Ok, entonces yo estoy aquí en una reunión con una extraordinaria mujer que yo voy a asumir que sus duelos y sus pérdidas y todo lo que le tocó vivir la llevaron de alguna manera a encontrar eso en lo que ella se considera que es muy buena y la llevó de alguna manera a convertirse en una coach de familia
pero sobre todo para las familias con adolescentes. Entonces te quiero preguntar, Neyesca, tú como experta, ¿cómo crees tú que influyen los vínculos en la manera en que las familias vivimos el duelo? Wow, bueno, por supuesto que el duelo es algo que afecta directamente a la familia, ¿no? Y tener esos vínculos fortalecidos son, digo que a veces, bueno, sí, te escucha una amiga y tal, pero el apoyo fundamental debe estar alineado en tu familia, ¿no? Imagínate si estás pasando por un duelo y también estás pasando por ciertas situaciones familiares que son ajenas al duelo, creo que es súper duro. No es que tenemos que tener todo resuelto cuando esté el duelo, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero sí los vínculos tienen que estar muy fortalecidos en ese momento en cuanto a la familia, sobre todo para ayudar a ayudar, no, acompañar a esa persona que está sufriendo el duelo más que a los otros miembros de la familia. Totalmente. Y tú sabes que yo creo que hay dos personitas que se nos olvidan mucho cuando en una familia llega el duelo. Y esos son, por un lado, los niños y por el otro, los adolescentes. Porque los niños salen a correr, a jugar, los adultos damos por sentado que los niños no están sintiendo. Que el adolescente va y habla con el amigo y lo ves, se están riendo y están conversando, tú crees que el adolescente no está llevando el mismo duelo que tú, por eso que se perdió. Desde afuera pudiéramos pensar, no, pero es que a los adolescentes no les da tan duro. No, pero es que a los niñitos no, esos no están ni pendientes de lo que está pasando. Y resulta que están sufriendo muchísimo también, a su manera, pero están sufriendo. Yo te pregunto, cuando un adolescente cierra la puerta por su duelo, ¿cómo mantener el vínculo con él sin invalidarlo y sin ser invasivos? Ok, perfecto. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro preadolescente, su cerebro todavía está en desarrollo. Nuestro adolescente, el niño, todavía está en desarrollo. Y sobre todo en la etapa de la adolescencia, de ellos, uno dice no saben lo que quieren, sino que su corteza prefrontal no está madura y ellos todavía no están en la capacidad de razonar, de resolver, de analizar de la manera en que lo hacemos los adultos, ¿no? Entonces imagínate sufriendo la parte del duelo. Ellos tienden a encerrarse de por sí, porque te cuento, ellos también están viviendo ya un duelo, que es ese duelo de dejar la niñez. Eso de no saber qué está pasando conmigo ahora, de que ellos están teniendo cambios sumamente bruscos para ellos, tanto en lo personal, en lo emocional, en la parte corporal, en la parte hormonal. Entonces ellos también están viviendo un duelo aparte, que es el de dejar la niñez. ¿Qué pasa? Nosotros como papás, ¿verdad? O los adultos que estamos a cargo de esos adolescentes, nunca debemos minimizar ninguno de los sentimientos que ellos tengan, bien sea porque hay un duelo, bien sea porque quizás a lo mejor se siente triste porque no se siente alineado con el grupo de personas con la que se encuentra, siente que no encaja. Y entonces ellos tienden a no hablarlo porque a veces creen que muchas veces su pensamiento está en que no son importantes esas opiniones para nosotros, debido a que nosotros llevamos a veces una vida muy ocupada, muy concurrida, estamos ahorita inmersos a un mundo de distracciones como papás. Entonces nuestros hijos están hablando y nosotros tenemos el celular en la mano. Si no, estamos pendientes de irnos a un trabajo, si no, estamos más pendientes a veces de tengo que trabajar porque tengo que comprarle los últimos zapatos porque eso es ser un buen papá. Ojo, no estoy diciendo que los papás que hagamos el esfuerzo por comprarle unos buenos zapatos o quererle dar ese tipo de cosas a nuestros hijos está mal. Pero estamos a veces como no enfocados directamente en el punto que es en el sentir de mi adolescente. Yo como mamá debo reconocer en qué etapa está mi adolescente y que él está pasando por un momento bien duro. Imagínate si lo tenemos a eso también alineado a un duelo como la pérdida de un padre o de algún familiar. Es algo que da muy duro porque nosotros pensamos en nuestro dolor. Pero pensamos de que, bueno, están ahí, ellos están tranquilos, pero no sabemos realmente qué es lo que piensan en ese cerebro. Entonces, una de las cosas importantes es acercarnos, no de manera invasiva, porque tampoco, ¿y tú qué tienes? ¿Y tú qué esto? Pero observar a nuestros hijos y decirle una frase tan bonita como, sé que te sientes mal, sé que estás pasando por esta situación, que eso es lo que nosotros llamamos dentro de la crianza respetuosa, validar la emoción de tu adolescente, ¿verdad? Porque tenemos un Claro. concepto distinto. Crianza respetuosa, yo hago él hace lo que él quiere. No.
Si se trata de la crianza respetuosa, se trata de validar. Pero para nosotros poder validar a nuestro adolescente, ¿verdad? Tener esta serenidad para observarlo y evaluarlo, tenemos que estar regulados nosotros como papás o como cuidadores de los adolescentes. Entonces es importante que nosotros tengamos desde nuestro punto de vista esa regulación para poderlos validar. El validar va a ser que ellos mismos dicen, "Ah, ok, si me está viendo, si está notando lo que yo tengo y no viene a través de un reclamo a saber qué es lo que tengo, a atosigarme, sino que ellos allí van generando y va a hacer que eso, ese tipo de preguntas hacen que el vínculo se abra un poquito más y ellos puedan conversar, puedan hablar y tú de esa manera puedas saber cuáles son las necesidades que tiene tu adolescente en ese justo momento, sin sentirse ni juzgados, ni atrapados, ni perseguidos, ni mucho menos regañados, que es lo que ellos menos quieren en esa etapa. Sentir que, no sé, estoy infiriendo, sentir que están acompañados, ¿no? Y que también el dolor que están sintiendo, pues, es entendido y que tienen todo el derecho y el permiso del mundo para llorar, para expresarlo como lo quieran expresar y sobre todo que no, si no quieres hablar en este momento, no, siéntete con el derecho de no hablar, pero que sepas que cuando estés listo para hablar, para llorar, aquí estoy para ti. Y ¿Qué también le diría? entender, Ajá, disculpa, y ujú, también ujú. entender que a lo mejor no somos la persona con la que va a llorar, no va a ser la persona con la que van a hablar. Y está Entonces, bien. sí, y está bien, porque quizás a lo mejor están buscando una persona muy igual a ellos, que lo comprenda, que entiendan su dolor, o alguien externo. Fíjate que nosotros mucho como papás, ¿verdad? Saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, pero lo estás haciendo bien, pero no lo estás haciendo bien, pero que lo tienes que hacer así. Y entonces, quizás a veces nosotros como papás lo que mostramos es esa capa con ellos y ellos no se sienten en la confianza de conversar con nosotros. Entonces lo conversan con otra persona, también es válido y es sano, pero que tú vayas empezando a crear ese vínculo con tu adolescente, desde esa autorregulación, tú estás calmado como padre, tú eres el adulto, bueno, me voy a acercar a él, es el momento, mira, estoy notando esto, te valido, entiendo que te sientes de esta manera, que estás frustrado, que estás enojado, porque puedes sentir muchísimas emociones en ese momento y sobre todo en la etapa del duelo, puedes sentir enojo, puedes sentir depresión, pueden sentir nostalgia. Entonces, validar esa emoción y que ellos escuchen de que tú estás validando lo que ellos están sintiendo, eso también abre ese vínculo entre los padres y los adolescentes para que ellos quizás, como te repetí, puedan quizás a lo mejor hasta decirnos cuál es esa necesidad que ellos están sintiendo en ese momento, que necesitan cubrir por parte de, y lo busquen en los padres o en una persona cercana que ellos tengan, pero que ellos escuchen eso, de que tú le valides su emoción y no se la critiques, no lo juzgues, es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Buenísimo. Y para despedirnos, Neyesca, a la mamá que está en duelo por haber perdido a su esposo y a la vez están los hijos adolescentes, ¿cuáles serían esas tres frases que la mamá debería, o bueno, no debería, sería ideal que se grabara para usarlas con sus adolescentes? ¿Cómo apoyarlos si ella también está devastada? Ella también está que no sabe qué va a pasar con toda la familia, que ahora hay que reescribir toda la historia. ¿Cuáles serían esas tres frases que se le dice a la mamá para que las tenga como el mantra que vamos a utilizar? Porque ahorita no puede pensar, pues. Bueno, yo creo que básicamente no hay frases mágicas, ¿no? No hay esa frase mágica que vaya a resolver, imagínate. Y todos los seres humanos estamos viviendo a través del duelo. A lo mejor la situación puede ser la misma, la pérdida de un esposo, pero la estamos viviendo de maneras diferentes. La angustia a lo mejor que ella siente es otra, es su duelo. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es que ella tiene que vivir su duelo y buscar esas herramientas que la ayuden a ella a regularse, ¿sí? A que ella esté bien con ella misma, porque una persona rota no puede ayudar a otra persona rota para orientarlo, sobre todo los hijos, aunque lo hace desde el amor del mundo, porque de verdad que ella debe estar muy angustiada y quiere estar para sus hijos también, desde el amor, ella tiene primero que, bueno, vivir su duelo, ¿verdad? Y sobre todo eso, regularse ella, estar bien ella, para ella poder ayudar a sus hijos en este caso. Y bueno, como eso, ella sentarse con sus hijos y validar sus emociones. Esa frase, sé lo que estás sintiendo en este momento, quieres conversar conmigo, preguntarle de esa manera que no sea invasiva, pero creo que el validar, pero tiene que estar muy regulada, tiene que estar muy Sí. tranquila. Y en nuestras familias latinas, hacer mucho énfasis en está bien llorar. No te reprimas, está bien llorar.
Seas niño, seas niña, seas adulto, lo que sea, está bien llorar. Sanador, llorar está bien, la mejor medicina que podemos tener. Entonces es como que no llores más, tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien. No, probablemente sí, pero ahorita nada está bien y no vas a entender que todo está bien. Si queremos llorar, pues vamos a llorar y lloramos juntos, nos abrazamos todos y lloramos juntos. Ok, Neyesca, muchísimas gracias. La invitación queda abierta para cualquier otra ocasión. Cuando sientas que tienes alguna otra cosa en que acompañar a esta audiencia, pues sabes que eres más que bienvenida. Y pues, ¿qué te llevas hoy del episodio? Me llevo mucha reflexión, muchas preguntas poderosas e interesantes, pero sobre todo me llevo la importancia del amor en la familia, ¿no? Sobre todo en momentos de duelo, el amor de la familia es fundamental. Si decides acompañar a una persona que está en duelo, trata de no decirle qué debe hacer, sino el acompañamiento es estar ahí a su lado, quizás preguntarle qué necesita, cómo lo puedes ayudar y no ser tan invasivo con las personas, porque suele ser a veces un poco abusivo. A veces llega un momento en que la persona te ama y tú lo haces con el amor del mundo y la persona solamente te dice, quiero estar sola. Entonces eso también es Exacto. bonito respetarlo. Sí, sí, sí. Y tan es así, Neyesca, que fíjate que siempre nos acostumbraron a decir, haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo. En el duelo no aplica. En el duelo sería más bien pregúntale cómo quieres ser tratado. Porque de repente a mí me gustaría que me abracen, pero esa persona no quiere ser abrazada en este momento. Entonces párate ahí tranquilita, calladita, y aquí estoy para lo que necesites. ¿Sabes? Puede eso ayudar más que incluso ir tú y hacer lo que te gustaría que hicieran contigo, porque no todos reaccionamos igual con el duelo. Entonces, bueno, aquí no aplica eso tampoco. Y a ti que estás escuchando, no esperes a que una pérdida te recuerde la urgencia de expresar el amor. Muchas veces el duelo más pesado no es la ausencia en sí, sino todo eso que dejamos de decir, de reparar, esos abrazos que dejamos de dar. Entonces todavía estás a tiempo, úsalo. Esto fue Reconstruidas y Neyesca, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.